Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Marco Antonio. En este momento estoy haciendo este video. Ya tenía muchos meses realmente sin grabar un video. Esto es Luchando por la Fe. Es una página que yo hice hace algunos años. He dejado la actividad de la página pues por motivos de tiempo. Muchas veces que realmente nos hace falta tiempo para hacer las cosas porque estamos con la familia, porque estamos trabajando y todas estas cosas. Y bueno, yo quiero hacer este video, quiero hacer otro video de este tipo porque bueno, hasta algunas personas ya me habían pedido este tipo de video y realmente en esta hora quiero refutar a tantas aquellas personas como pues como por ejemplo David Parceriza, que él dice que Jehová no es padre de Jesucristo. Muchos dicen que Jesús en Juan capítulo 8 dice que Jesucristo dice que Jehová es el diablo, ¿verdad? Empiezan con estas herejías, que el Dios del Antiguo Testamento es malo y que básicamente el Padre de Jesús que vemos que el Señor Jesús menciona en el Nuevo Testamento no es el mismo que Yahvé o que Jehová, sino que son dos personas completamente distintas, dos deidades distintas, y que Yahvé es bueno y que el Padre Jesús es malo, similar a la doctrina gnóstica, que nos habla de que Yahvé era como un tipo de miurgo, que era el creador, pero como fue el creador de la materia y para los gnósticos la materia es mala, entonces corrompió el universo y ellos enseñan que solamente podemos escapar a través del espíritu y de un conocimiento oculto que solamente ellos tienen. Entonces, de hecho yo he visto videos de David Parceriza hablando de esto e influyendo sobre muchas personas. Entonces me ha parecido bueno hacer otro video, aunque ya tengo uno que subí a mi canal de YouTube. De hecho ya tiene como unos 3 años que hice este video hablando de Juan capítulo 2 versículo 17, donde Jesús dice que el templo de Salomón, donde él voltea las mesas de los que estaban vendiendo animales para el sacrificio y estaban haciendo negocio en la casa de Dios, él dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de ladrones, ¿verdad? Casa de mercado. Entonces vemos que Jesús está diciendo que Jehová es su propio padre, porque Jehová fue el que dio las instrucciones y todo el diseño para el tabernáculo, y después puso en el corazón de Salomón crear el templo. Entonces vemos cómo aquí vamos a enseñar en otro pasaje que ha sido usado por los falsos maestros, por los falsos personas que están enseñando de que Jehová y Jesús son completamente antagónicos. Y vamos a ver ahorita empezando desde el contexto, porque estas personas son expertas en sacar la palabra de Dios de contexto. Entonces solo toman un párrafo y ni siquiera lo leen bien, entonces ya están sacando conclusiones falsas. Vamos a ver en Juan capítulo 8. Vamos a ver desde el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo empieza este capítulo? Pues bueno, diciendo que Dios, que Jesús, le presentan a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Entonces ya conocemos esa historia. Entonces Jesús les dice a los fariseos, les dice a estas personas: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y pues todos, acusados por su conciencia, se van yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Entonces en el versículo 12, en el 11 le dice a Jesús a esta mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces empieza ahí en el templo Jesús una discusión muy interesante con los fariseos, con los religiosos de su tiempo, y les dice en el versículo 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Aquí es donde entra ya la discusión. Cuando ellos responden, es donde entra este debate con Jesús, que va a durar hasta el final del capítulo 8, y mira que el capítulo 18 es muy largo, tiene 59 versículos. Entonces vemos todo un diálogo, todo un debate, donde realmente en todo este debate los fariseos están crujiendo los dientes contra él, a ver a qué hora lo prenden para matarlo. Y Jesús en el 14 dice: respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, dice Jesús. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aquí es la primera vez en esta conversación con estos religiosos que el Señor Jesús menciona a su Padre. A los que, por ejemplo, los seguidores de David Parceriza dicen que este Padre de Jesús no tiene nada que ver con Yahvé, sino que en el Antiguo Testamento, según él, vemos a un Dios malo, y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios bueno, que es el Padre de Jesús, que es el Padre que lo ha enviado a enseñarnos la sabiduría, porque ellos aparte no ven a Jesús como Dios, no lo ven como aquel Verbo encarnado que vino y habitó entre nosotros. Y dice Juan el apóstol: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sino que ellos ven a Jesús, interpretan las palabras de Jesús según muy parecida a la enseñanza de los gnósticos, ¿sí? Donde ellos dicen que Jehová es malo, y que inclusive la serpiente viene a ser como un benefactor de la humanidad, porque es aquel que supuestamente les da el conocimiento a los seres humanos. Entonces vamos a ver desde el contexto. Vamos a ver que en el versículo 18 de Juan capítulo 8 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces vamos a ver en el 19 algo muy interesante para entrar en contexto. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mi Padre, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces Jesús aquí les está diciendo: no me conoces a mí no me han conocido ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Entonces vamos a ver que esta conversación sigue donde Jesús está diciendo que Él no es independiente, sino que el Padre lo ha enviado. Él ha aprendido del Padre, y eso es lo que nos enseña a nosotros, lo que ha ido del Padre que le envió. Entonces, todo esto es para demostrar y para refutar a todos aquellos que usan este mismo pasaje para argumentar de que, según Jesús les está diciendo en esta conversación a los fariseos, de que el diablo es el padre de ellos, y el padre de ellos, según el padre de ellos, es Jehová. Entonces les dice que Jesús le está diciendo
le está diciendo diablo a Yahvé o a Jehová, pero vamos a ver que esto no es así, sino que Jesús realmente les termina diciendo que el mismo Padre que ellos tienen, que el Dios que ellos dicen que es su Dios, es también el Dios de él y es su Padre. Y vamos a ver aquí en Juan capítulo 8. Entonces vamos a ver, entrando en contexto, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces vemos que Jesús, en medio de este debate, de esta conversación con los fariseos, muchos habían creído en él. Entonces vamos a ver más adelante. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver en esta conversación donde ellos están diciendo, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Entonces Jesús está insistiendo en que ellos realmente no conocen a Dios. Dicen que es su Dios, pero no lo conocen. Porque Él les dice, si a mí me conocieran, también conocerían a mi Padre. Pero por tanto no me conocen a mí, tampoco a mi Padre han conocido. Entonces, esto es muy fácil de responder, porque vemos que ellos fueron rebeldes a Dios desde el Antiguo Testamento. Dios les decía, ustedes son un pueblo rebelde y contradictor, ¿sí? Les decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios envió muchos castigos al pueblo de Israel por falta de fe. Los trajo 40 años en el desierto. Entonces, por incrédulos, y toda esa generación de incrédulos se quedó postrada en el desierto. Decía el Señor, no van a entrar en mi reposo, ¿sí? Entonces Dios les dijo, les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los voy a provocar a ira. Esto era con los que íbamos a creer en Cristo, aunque no fuéramos judíos, aunque no fuéramos del pueblo de Israel. Por cuanto Dios le había hecho la promesa a Abraham, así es que nosotros somos hijos de Abraham, porque tenemos la misma fe que Abraham tuvo en la promesa. Entonces nosotros somos hijos de la promesa, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver el versículo, el que yo quiero mostrar y que tantas personas como David Parceriza, como sus seguidores y como otras personas utilizan para decir que Jesús está diciendo que Yahvé es el diablo. Dice en el versículo 54. Bueno, voy a buscar el versículo. Dice, en el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, este pasaje es utilizado por esos falsos maestros para decir que Jesús le está diciendo a Jehová que es el diablo y que es el padre de mentira y que ha sido homicida desde el principio, por según supuestamente lo sanguinario que es Dios en el Antiguo Testamento. Puras falacias, puras mentiras, puros textos sacados de contexto,
¿sí? Entonces ellos usan como pretexto estos pasajes para torcer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahora vamos al versículo 54 donde dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí está la clave para poder interpretar este pasaje. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es evidente que Jesús está diciendo, el que supuestamente ustedes dicen que es su Dios, pero realmente no lo conocen porque no le obedecen, es mi Dios también, ¿sí? Pero dice Jesús, mi Padre me glorifica porque yo le conozco, porque tengo una relación con Él, porque Él me envió y de Él yo provengo. Entonces realmente este pueblo religioso de Israel no conocía verdaderamente a su Dios. Estaban sumidos en un legalismo, en una religiosidad asfixiante. Entonces ellos de palabra seguían a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él, como dice en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ellos tenían solamente una religión, obedecían a rituales, tenían sus propias interpretaciones de la Biblia. Entonces Dios les dijo, si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre, pero como a mí no me conocen, tampoco a mi Padre conocen, porque yo he venido de Él y las palabras de Él son las que yo les estoy hablando, dice el Señor Jesucristo. Entonces dice, inclusive esta es una cuestión de gramática, de entender cómo está escrito este pasaje de la Biblia. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, según el que ustedes dicen que es su Dios, es el mismo Padre que a mí me glorifica. Y yo sí le conozco y estoy en comunión con Él. Entonces, este mismo pasaje está así igualito, con las mismas palabras, en las versiones Reina Valera Gómez, en la Biblia del Jubileo del 2000, en la versión antigua de 1569, en la Reina Valera revisión del 60, en la revisión de 1977 y en la revisión de 1909, está escrito igual en todas. Entonces no es de que alguien se lo inventó, sino que vienen todas las versiones de la Biblia. Ahora vamos a checar otras. Vamos a checar otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice, es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Entonces, el que ellos dicen que es su Dios es el que glorifica a Jesús, porque Jesús sí le conoce, ¿sí? Y nosotros a través de Jesucristo podemos conocer a su Padre, que es Jehová, el Padre de Jesucristo. En la Biblia de Dios habla hoy, dice, pero el que me honra es mi Padre. El mismo, fíjate, aquí dice, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Está clarísimo. Biblia de las Américas dice, es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Nueva Biblia latinoamericana dice, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es mi Dios. Entonces están hablando del mismo Dios. El mismo Dios que según ellos dicen que es su Dios, realmente sí es su Dios, pero no lo conocen, porque han endurecido su corazón delante de Dios. Perecieron por falta de conocimiento, prefirieron la religión, el legalismo, la fama, antes que tener una relación verdadera con Dios. Y Jesús es lo que les está diciendo. Ustedes no lo conocen. Es su Dios, pero no lo conocen, porque su corazón está lejos de Él y solamente de labios le están honrando. Pero ese que ustedes dicen que es su Dios, es mi Dios. Entonces, con esto basta para refutar a David Parceriza y a todos sus seguidores y a todos aquellos que dicen que aquí Jesús se está refiriendo cuando dice ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. No se está refiriendo a Jehová, se está refiriendo al diablo, a la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, aquella que engañó en el huerto del Edén
a Adán y a Eva. Aquel que es el acusador, ¿sí? Aquel que es el acusador de los hermanos, de los cristianos, de los que deciden seguir a Dios. Se está refiriendo a esa serpiente, a ese diablo, a ese Satanás, no a Dios, no a Jehová. Porque le dice, el Dios que ustedes según honran, al Dios que según ustedes siguen, es mi Dios, pero yo sí le conozco, dice Cristo, porque yo sí le obedezco y tengo una comunión con Él. Entonces, realmente personas como David Parceriza son falsos maestros, ¿sí? Introducidos, ¿sí? Esta persona está completamente metida en el ocultismo, en la nueva era, es astrólogo, entonces realmente él tergiversa la palabra de Dios, ¿sí? De manera deliberada. Tuerce la palabra de Dios para engañar a los que lo siguen. Bueno, esto sería todo. También estoy cumpliendo con algunas personas que me escribieron también hasta en privado para solicitar este video refutando con el mismo pasaje esas falsas enseñanzas y enseñando yo en contexto con la palabra de Dios. Y refutando definitivamente esta enseñanza de que aquí Jesús le estaba diciendo diablo a Jehová, y no, todo lo contrario, dice Jehová es mi Dios, el que ustedes dicen que su Dios es mi Dios. Y lean Juan capítulo 2 versículo 17, donde dice, habéis hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, ¿a quién estaba dedicado? ¿Por voluntad de quién? ¿Por quién se había hecho este templo? Por Jehová, Dios del Antiguo Testamento, que fue el primer templo que construyó Salomón. Y es el mismo templo. De hecho, Jesús dijo esto sobre el segundo templo, construido por Esdras, por Zorobabel y por Nehemías, en la época del Imperio Persa. ¿Y a quién estaba dedicado este templo? ¿A quién se sacrificaba? Y todo, ¿de quién era? Era de Jehová. Y Jesús está diciendo ya en el segundo templo, en el siglo I, esta casa, este segundo templo que es de Jehová, es la casa de mi padre, y ustedes han hecho una cueva de ladrones. Bueno, esto es todo en esta oportunidad, solamente refutando a los falsos maestros, y que Dios los bendiga. Hasta luego.